En este vídeo vamos a hablar sobre el polinomio de Taylor en varias variables. En particular vamos a hablar de la teoría. Y en un siguiente vídeo haremos dos ejemplos. Sea f de Rn en R una función R veces diferenciable en el punto A perteneciente a Rn. Se llama polinomio de Taylor de orden R para la función f de Rn en R en el punto A al polinomio que se obtiene de la siguiente manera. Lo denotamos por PR, será el subíndice del orden. Para la función f en el punto A de x va a ser f de a más sumatorio de k igual a 1 hasta r de 1 partido k factorial por la diferencial késima de f en el punto A y multiplicado por x menos a elevado a k. ¿De acuerdo? Aquí es interesante que hayáis visto el vídeo anterior sobre las diferenciales de orden superior y el vídeo sobre la diferencial primera, porque lo que nos van a aparecer es la suma de cada una de las diferenciales multiplicadas por 1 partido k factorial. La notación x menos a elevado a k la vamos a explicar aquí en la observación. Esta es una notación para representar la suma de todas las derivadas parciales de orden k de f multiplicadas por sus respectivos x sub i menos a sub i. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que lo que tenemos que multiplicar aquí es x menos la primera coordenada, x menos la segunda coordenada, x menos la tercera coordenada, elevado a k o al exponente que le corresponda, siempre teniendo en cuenta una cosa. En la diferencial poníamos diferencial de la primera variable, diferencial de la segunda variable, etcétera, etcétera. Pues por cada diferencial de una variable, pues tendremos que poner x menos el valor de esa variable. Dicho de otra forma, para el caso r igual a 2, el polinomio de Taylor nos va a quedar de la siguiente manera. Pues el polinomio de grado 2 será, aquí falta un igual, f de a más el sumatorio es igual a 1 hasta n de la parcial de f respecto de x sub i en el punto A, si os dais cuenta, por x sub i menos a sub i. Lo que da la diferencial de x sub i en la diferencial, más 1 partido por 2, que sería 1 partido 2 factorial, sumatorio es igual a 1 hasta n, del sumatorio de j igual a 1 hasta n de la parcial segunda de f respecto de x sub i respecto de x sub j, en el punto A. Y si os dais cuenta, como está derivado respecto de x sub i, aparece x sub i menos a sub i. Como está derivado respecto de x sub j, aparece x sub j menos a sub j. Y así aparecerán aquí, en lugar de los diferenciales de las variables que le correspondan, pues x sub i, o sea, la variable, menos la coordenada del punto, x sub i, bueno, y todas multiplicándose. En particular, ya resumiendo, pues si tenemos para n igual a 2, tenemos el polinomio de Taylor, será f de a1 a 2, ya desarrollando todo esto de aquí arriba, más la parcial de f respecto de x en el punto, por x menos a sub 1, como solo deriva respecto de x, pues solamente la variable x, más la parcial de f respecto de y en a1 a 2, por y menos a sub 2, en lugar del diferencial de y, más un medio por la diferencial segunda, que es lo que está aquí escrito. Parcial segunda de f respecto de x dos veces en el punto por x menos a sub 1 al cuadrado, porque está derivado dos veces respecto de la x. Por eso solo aparece esto. En vez de poner de x cuadrado, lo que ponemos es x menos el punto al cuadrado. Más 2 por la parcial segunda de f respecto de x respecto de y en el punto. Y si os dais cuenta, como derivado respecto de x menos a sub 1. Como derivado respecto de la y menos a sub 2, en lugar del diferencial de x y diferencial de y, ¿de acuerdo? Y luego la parcial segunda de f respecto de y dos veces, en el punto a sub 1 a sub 2, y como derivado respecto de y dos veces, pues aparece y menos a sub 2 al cuadrado, en lugar del diferencial de y cuadrado, que es lo que nos aparecía en la diferencial. Teorema de Taylor. Pues nos venimos aquí, que se vea bien, y lo explicamos. Sea f de x incluido en Rn en R, una función r más una veces diferenciable en x, dados a perteneciente a x y h perteneciente a Rn, un vector, tales que el segmento a lambda h 0 menor o igual que lambda menor o igual que 1 el punto a y el punto a más h, esté contenido dentro de x. Esto se exige para que todos los puntos que forman este segmento estén dentro del dominio de la función y pueda calcularse su valor. Existe al menos un punto C, que está también dentro del segmento, está aquí, de tal manera que f de a más h es f de a más sumatorio de k igual a 1 hasta r de la diferencial késima de f de a por h elevado a k, más 1 partido de r más 1 factorial para la diferencial r más 1 en el punto C que hablábamos del segmento por h elevado a r más 1. Digamos que esta sería la cota del error, que nosotros no nos vamos a meter en calcular nada de eso. Este h sería la diferencia entre a más h y a. Si los resto, pues lo que me quedaría sería solamente h, que es lo que aquí está escrito. ¿De acuerdo?
Entonces, finalmente, el polinomio de Maclaurin, pues se llama polinomio de Maclaurin el polinomio de Taylor desarrollado en el origen de coordenadas, es decir, en el punto 0, 0, 0. Es decir, que el punto A1, A2, pues es el punto 0, 0. Por tanto, aquí quedaría solamente x y y, aquí cuadrado, aquí x al cuadrado, aquí x y aquí solamente. Obviamente sería en el 0, 0. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es la teoría para el polinomio de Taylor. Muy importante que tengáis claro cómo se hacían las diferenciales, que recordéis el truco de asemejarla a la potencia del binomio que le corresponda, x más y al cuadrado, x más y al cubo, x más y a la cuarta, o la que nos corresponda. Os veo en el siguiente vídeo en el que vamos a hacer 2 ejemplos del polinomio de Taylor.